santos y santas, Salamu Alaikum. Este es espacio Neobaladi, espontáneo, espacio espontáneo de charla y de comunicación de lo que hacemos acá en Casa Estudio Neobaladi. Hoy no voy a esperar mucho a la gente que entre, si entra. Perdón, pero voy así, sin filtro, lo más espontánea posible. Y hoy tengo la intención de hablarles de Samá. Samá es el giro sufí o el giro derviche. ¿Por dónde empiezo? A ver, puedo empezar por decir que Samá tiene la misma raíz que Samai, que es Sami, tiene que ver con la escucha. Entonces, la práctica en sí, eso que nosotros vemos en los documentales sobre Turquía o en videos de gente que viaja a Turquía y ve ceremonias derviches, en conciertos de música sufí, en realidad se llama la escucha. Es interesante eso, ¿no? Si lo pensamos como una escucha más allá de los oídos, sino que una escucha de los oídos, pero también desde el corazón. Algo que tiene que ver con una escucha no solo interna de lo que me sucede a mí en cuanto persona, en cuanto alma, sino también de lo que sucede a mi alrededor. Y eso dice mucho de la práctica sufí y de la práctica del giro sufí específicamente. Otra pregunta que me suelen hacer cuando yo comento que practico esto, que enseño esta práctica, es que me dicen, ¿pero es una danza? Y la respuesta es ni. No es una danza en el sentido de una danza popular o de una danza escénica, no lo es. Aunque algunas personas lo usamos como base para una danza escénica. Y sí es una danza porque es una danza devocional, porque es una danza dentro de un ritual. Entonces es interesante porque desde la concepción occidental, digamos así, podemos separar lo que es el arte del ritual, lo que es la creencia espiritual, la religión, de lo que es el quehacer artístico. Pero en otras culturas, incluso en culturas, hablando de América, del continente americano, y del continente africano, y del continente asiático, y del continente europeo, de todo lo que hoy conocemos como continentes. En culturas ancestrales, el arte no estaba tan separado de la religión, de las creencias espirituales, de las prácticas espirituales. Entonces, eso se fue a lo largo de la historia, en los últimos siglos, separando. Y hay algunos casos, algunas manifestaciones espirituales, algunas prácticas religiosas, devocionales que siguen estando presentes, donde sigue estando presente lo que nosotros desde una cultura europea colonizadora llamamos arte. Entonces eso es una discusión que quizás este no es el espacio. El espacio este es para hablar de Samá o giro sufí o giro derviche. Después otra pregunta que siempre me hacen ¿es lo mismo sufí que derviche? Sí, es lo mismo, hoy en día es lo mismo. Son palabras de origen, una es de origen farsi o persa y la otra es de origen árabe, pero designan finalmente lo mismo que es las personas que practican el sufismo o en árabe tasawuf, que es la parte mística del Islam. También hay gente que logra separar el sufismo o tasawuf de la práctica islámica. Eso también sería algo a charlar y reflexionar con otras personas que saben más de ese asunto que yo.
Lo que sí es interesante porque tanto en idioma árabe como en idioma persa o farsi hay una palabra que tiene una historia, ¿no? Entonces, la palabra derviche o darvish, quiere decir alguien que se viste, alguien que está en situación de optar por la pobreza, más que por la pobreza, por la no acumulación de bienes. Porque la pobreza puede ser material, pero no espiritual, y ese es el caso. Y en el caso de la otra palabra, de la palabra árabe, tiene que ver con las vestimentas de esas personas que se dedican a caminar, ir de pueblo en pueblo, a enseñar la forma de vida o las creencias y las prácticas sufíes o derviches, ¿sí? Entonces las dos palabras están bien dichas, o sea, podemos llamar a los sufis o derviches, está bien. Las personas que estamos dentro del sufismo, por lo general estamos unidas a una escuela de conocimiento o zárika, que quiere decir camino en idioma árabe. Esa zárika está presidida, para decirlo de alguna manera, por un maestro espiritual que viene de una cadena de maestros espirituales que ascienden al profeta Muhammad, la paz sea con él. La escuela o la organización de conocimiento, la zárika, que contiene el giro sufí es hoy en día la Mevlevi, la Zárika Mevlevi, que está en Turquía, específicamente nació en Konya, después de la muerte de Mevlana Rumi. Entonces, hay algo interesante acá, que a veces es un poco confuso. Mevlana Rumi era persa. Por motivos políticos, se tuvo que ir a lo que hoy es Konya, Turquía. En ese momento no existía Turquía, existía Konya en cuanto ciudad-estado. Fueron bienvenidos ahí. Mevlana Rumi todavía no era Mevlana, era un niño. Creció ahí, desarrolló su vida espiritual ahí, falleció finalmente ahí. Y después de su fallecimiento es que se funda esa escuela de conocimiento basada en las enseñanzas de Mevlana Rumi. Pero antes no existía esa escuela de conocimiento, no existía esa tárika. Una de las cosas que se establece en esa tárika es que existe el ritual del samá como parte de los rituales obligatorios para los discípulos de esa escuela de conocimiento. Entonces es muy interesante, estoy saludando a toda la gente que llegó. Gracias. Hay unas amigas brasileñas también. Obrigada por estar ahí. Entonces, esa práctica de conocimiento, esta escuela de conocimiento, la Mevlevi, que quiere decir la escuela de conocimiento de Mevlana, se refiere a Mevlana Rumi, va desarrollando esta práctica que es el samá o giro sufí, o también le dicen mukabele o giro derviche. Bien, mientras Mevlana Rumi estaba vivo, la práctica del giro sufí o giro derviche o samá era mucho más simple en la forma de lo que hoy es la práctica de samá o giro sufí o giro derviche de la Zárika Mevlevi actual. Porque cuando fallece Mevlana Rumi, sus descendientes de sangre y espirituales van complejizando ese ritual. El ritual en Mevlana Rumi, en la época de Mevlana Rumi vivo, era un ritual muy simple, que tenía mucho que ver con la escucha del momento, de la necesidad de las personas presentes. Y cuando él muere, se va desarrollando un ritual más complejo, coreografiado, en términos de danza, de lo que es la danza como la entendemos en la concepción europea hoy en día, y desde el punto de vista de la música como la
bueno, se me fue la palabra. Como es concebida también europeicamente, ¿estoy inventando palabras? Me parece que sí. También hay una partitura. En Mevlana Rumi, tanto la forma de giro tenía una forma muy simple, era muy espontánea, como la música también era muy espontánea. Hoy en día, en la Zarika Mevlevi de Turquía, Konya, hay una partitura que siempre se ejecuta igual. Hay unos cantos que siempre se ejecutan iguales, unos ritmos, unas melodías que siempre se ejecutan iguales. Lo mismo, la disposición ritual de la danza, los desplazamientos en el espacio, los saludos, todo es coreografiado, entre comillas. Entonces hay una evolución y una formalización de ese ritual y de esa danza y de esa música. Bien, ¿qué pasa con las otras escuelas de conocimiento sufí? ¿Por qué otras escuelas como la Sherrajía, como la Naqshbandía, a la cual yo pertenezco, adoptan esta práctica? Hay algo que va a pasar que se dice en el ámbito sufí que hay en el final de los tiempos, todas las tarikas se van a unir en una sola. Entonces, esto va por mi parte, ¿sí? Es lo que yo creo, que ese movimiento de que otras tarikas que son amigas, hermanas, que están relacionadas de alguna manera a la Tarika Mevlevi, van tomando de eso. De la misma forma como la Tarika Mevlevi toma algunos preceptos de otras tarikas en la formación de lo que hoy es el Mukabele Mevlevi, lo que es el ritual del giro sufí Mevlevi, nosotras, otras tarikas, vamos tomando eso. Entonces, por ejemplo, nuestros maestros, yo he conocido desde que entré a la Tarika Mevlevi, hace no me acuerdo cuántos años, he tenido dos maestros. El maestro actual, Maulana Sheikh Mohammed Adil, y el anterior, Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani. Ellos dos son tatara no sé cuántos nietos de Mevlana Rumi por sangre. Entonces, de alguna manera, ellos conscientemente toman de esa herencia sanguínea y espiritual, y nosotras dentro de la Tarika Mevlevi, algunas personas, no todas, no es obligación, no está dentro de nuestras prácticas obligatorias, realizamos el Samá. Hace unos cuantos años, más de 15 años, Maulana Sheikh Nazim, que Alá conserve su secreto, dio una orden a algunos discípulos de mantener viva la tradición de su tatarabuelo, Mevlana Rumi, y practicar el Samá y enseñar el giro sufí, la danza sagrada, la danza devocional de los derviches de Konya, con herencia persa, para personas que no son de la tarika, o que no son del sufismo, o que no son del Islam. Abrir esa herramienta de autoconocimiento y de conexión espiritual y conexión con la comunidad, que es el giro sufí o giro derviche o Samá. Entonces, Samá es una práctica devocional, sí. Es una danza, sí. Es un trabajo sobre una misma, también. Contra el miedo, preconcepto, idea preconcebida de que nos mareamos, esto tampoco es tan cierto. Hay técnicas físicas, energéticas y espirituales para que no nos mareemos, para que no nos cansemos, para que el cuerpo se vea beneficiado con la práctica corporal, para que nuestro corazón, en cuanto receptorio del alma, y para que nuestra cabeza, en cuanto receptorio del ego, se vean beneficiados con la práctica del giro sufí. Es una práctica comunitaria y al mismo tiempo individual, porque giramos solas, y es eso.
Hay mucho más que se podría hablar del giro sufí o giro derviche o samá, pero eso lo dejo para las prácticas semanales que tenemos acá en Casa Estudio Neo Baladi. Si te interesa esta modalidad u otras de las clases, entra en contacto conmigo, por supuesto, por Instagram, por Facebook, por mail, por WhatsApp. Está todo ahí disponible. Y cualquier pregunta que tengas para hacerme, me la puedes hacer por acá también. Espero que estén muy bien las personas que están ahí, de Buenos Aires, de otras provincias de Argentina, de Latinoamérica y Brasil, como si Brasil no fuera Latinoamérica. Brasil es Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá y nos encontramos el viernes, porque acá es así. Los miércoles tenemos espacio en Neo Baladi. Los viernes tenemos viernes de video o sexta de vídeos. El viernes voy a mostrar samá. Les voy a hacer una pequeña demostración del giro sufí. Hasta pronto. Salamu alaikum.